Razones para virtualizar infraestructura, por Dardo Valdés. Los temas que vamos a tocar en esta charla serán los siguientes. Razones técnicas para virtualizar servidores físicos, optimizar el uso de recursos reales, optimizar performance, clouds, cómo elegir una plataforma de virtualización, y luego hablaremos de las conclusiones que obtenemos. Antes de poder avanzar hacia temas un poco más complejos, tenemos que repasar algunos conceptos sobre virtualización. Conceptos básicos son saber qué es un hipervisor, entender qué es una máquina virtual, y a lo largo de esta presentación vamos a hablar de hardware real y nos referimos a él como hardware real o hardware físico, versus lo que sería algo virtual, que es solamente un elemento, un componente que va a estar disponible dentro de los hipervisores. Un hipervisor, en principio, es un sistema operativo. Este sistema operativo corre sobre hardware real. La función principal del hipervisor es permitirnos ejecutar sistemas operativos completos junto con las aplicaciones que corren sobre el hardware real. Pero los correremos a estos sistemas operativos como si fueran aplicaciones dentro del hipervisor. Cada una de estas entidades se va a denominar máquina virtual. Hablando de virtualizar infraestructura, es necesario mencionar que virtualizar la infraestructura física no es una moda, no es algo del momento, no es una novedad, sino que en realidad estamos hablando de herramientas actuales, muy maduras, muy desarrolladas, y que fueron creadas para satisfacer necesidades que son presentes y que previamente no había modo de poder cubrir, no había modo de poder solucionar esto. Hablando de las razones técnicas que tenemos en general para virtualizar infraestructura, vamos a mencionar, en principio, poder virtualizar servidores físicos. Luego nos vamos a referir a la optimización del uso de recursos físicos. Después vamos a hablar un poco sobre optimización de performance. Y finalmente vamos a tratar el tema de nubes, clouds. Virtualizar servidores físicos. Cuando hablamos de virtualizar servidores físicos, una de las razones para ello, una de las más importantes, es el ciclo de vida de un servidor físico. ¿Qué es importante considerar de esto? Y es que un servidor físico tiene un ciclo de vida, luego de ese ciclo de vida llega al fin de soporte del hardware. Este fin de soporte consiste en que el fabricante no va a brindar a futuro, luego de esto, la posibilidad de reparar ese hardware o reemplazar componentes que no funcionan más dentro de ese hardware. En general hablamos de servidores. El fin de soporte del servidor físico ocurre cada varios años. En particular nos interesa considerar las tareas que
como administradores de la infraestructura tendremos que realizar al terminar el ciclo de vida de un servidor físico. La tarea más importante va a ser la de reinstalar el sistema operativo en otro servidor físico distinto, nuevo. Al mismo tiempo, poco después de hacer esto, tendremos que migrar todas las aplicaciones que estaban corriendo sobre el sistema operativo en el servidor viejo. Estas tareas implican una planificación, y la ejecución de esa planificación conlleva la utilización extensiva de muchos recursos dentro de la organización: personal, es decir, horas hombre, tiempo de esas personas, dinero que se paga a esas personas. El dinero puede ser tanto como en horas hombres estándares, como en tiempo de consultoría, consultoría interna, consultoría externa, y también existe, como en toda migración, un cierto riesgo de pérdida de información. Se puede perder datos, se puede no lograr migrar una aplicación. En particular, cuando hablamos de problemas de pérdidas de datos en migraciones, tenemos el caso de, por ejemplo, que no se pueda llegar a migrar la información de alguna base de datos. En este caso, la alternativa sería verificar qué información se requiere para poner a trabajar esa base de datos de vuelta desde cero, qué información va a ser necesaria almacenar como histórica, y la información que sea necesaria cargar en la base de datos puesta a cero, esa información va a tener que ser cargada manualmente, con el tiempo que esto implica, y bueno, la falta de eficiencia de esta tarea. Ya hablando de virtualizar servidores físicos, una vez que se toma la decisión de virtualizar un servidor físico, ¿qué obtenemos? Algo muy importante y en directa relación con lo anterior es que no va a ser necesario, una vez que tengamos un servidor físico convertido en un servidor virtual, no va a ser más necesario migrar los sistemas operativos y las aplicaciones corriendo en ese servidor virtual. No va a ser necesario migrarlos a otro hardware real. Es decir, una vez que tenemos un sistema operativo y las aplicaciones corriendo en una máquina virtual, lo que vamos a hacer cuando lleguemos al fin del soporte del hardware real, simplemente va a ser trasladar la máquina virtual completa de un hipervisor corriendo en el hardware viejo a otro hipervisor corriendo en un hardware más nuevo y con ciclo de eso y con un soporte vigente. También se obtiene, al virtualizar un servidor físico, la posibilidad de eliminar casi por completo los problemas de compatibilidad de software con nuevo hardware. ¿Cuáles problemas de compatibilidad suelen ocurrir? Bien, cuando tenemos un sistema operativo con las aplicaciones corriendo y migramos el sistema operativo a un hardware nuevo, a lo largo del tiempo el sistema operativo puede no ser correctamente actualizado, o estamos a mitad del ciclo de soporte del sistema operativo y todavía no ha salido una nueva versión del sistema operativo. Bueno, termina el ciclo de soporte de un servidor físico y tenemos que migrar el sistema operativo del servidor físico con ciclo de soporte vencido a un servidor nuevo. Este servidor nuevo tiene hardware que no está totalmente soportado por el sistema operativo que tenemos que instalar sobre él. En este caso tenemos un inconveniente. No es tan habitual, pero puede darse, sobre todo en sistemas operativos legacy, o hay un caso
donde no hablamos de sistemas operativos muy viejos, sino que hablamos de problemas de compatibilidad que vienen de la necesidad de tener que usar un sistema operativo viejo porque hay aplicaciones que corren sobre ese sistema operativo que no tienen soporte para nuevas versiones de ese sistema operativo. En este caso tenemos una cadena de requerimientos donde la aplicación requiere un sistema operativo en una versión vieja, no actualizada. Esta versión del sistema operativo no tiene soporte para el nuevo hardware que vamos a necesitar implementar. Bien, este problema de requerimientos encadenados no va a ocurrir cuando utilicemos máquinas virtuales, ya que el hardware virtual va a utilizar normalmente, en el 99% de los casos al día de hoy, va a utilizar siempre los mismos drivers. Es decir, que si ya tenemos un sistema operativo y está corriendo normalmente sobre la máquina virtual, al copiar la máquina virtual completa de un hipervisor a otro, de un hardware real a otro, no va a haber ningún problema de compatibilidad del hardware nuevo con algún componente más allá de las máquinas virtuales. Por otra parte, tenemos al hipervisor que corre efectivamente sobre el hardware real, y cuando tengamos que adquirir un servidor nuevo, un hardware nuevo, el hipervisor sí tendrá que tener soporte para el hardware nuevo. Normalmente, y hasta ahora, la industria que promueve la virtualización, las distintas empresas que crean productos, se aseguran de estar bien informadas acerca de la liberación de nuevo hardware, de las próximas líneas de productos de los distintos fabricantes principales de hardware, y por ende intentan lograr que sus productos de virtualización, incluyendo el hipervisor, estén plenamente certificados para el hardware nuevo que va saliendo al mercado. Es decir, si tenemos un poco de cuidado y prestamos atención a las certificaciones que tienen los distintos productos de virtualización, vamos a poder correr normalmente un hipervisor sobre hardware nuevo, sin ningún inconveniente. Un tercer factor a considerar cuando virtualizamos servidores físicos es que una vez que los servidores físicos estén virtualizados, se va a dar la posibilidad de reemplazar completamente el hardware real de un modo transparente. Es decir, si tenemos un servidor virtual corriendo sobre un hipervisor, este servidor virtual va a correr igualmente en otro hipervisor en un hardware diferente. Todo tiene mucha relación con lo que estábamos hablando hace un momento, pero hay beneficios extra derivados de las capacidades extendidas que se encuentran en las plataformas de virtualización que no hay en la infraestructura real. Una de esas capacidades es la de migración en vivo, Live Migration. Esta capacidad, esta característica, esta prestación de las plataformas de virtualización es relativamente nueva, y algunos productos de virtualización, algunas plataformas la tienen plenamente implementada, otras están empezando a implementarla, pero se va a convertir en una clave a mediano plazo, una característica necesaria e indispensable para poder tener una plataforma de virtualización vigente. Las principales plataformas de virtualización la poseen al momento, y esto las posiciona por encima de las demás cuando llegue el momento de elegir una. ¿Cómo funciona la migración en vivo? Bien, es muy simple. Tenemos un hipervisor que está funcionando sobre hardware real, tenemos otro hipervisor también funcionando sobre hardware real, y tenemos máquinas virtuales corriendo en uno, 1, 2, 3 por ejemplo en este caso, y
las trasladamos de este hipervisor a este otro hipervisor. ¿Qué es lo especial de hacer esta copia de máquinas virtuales? Bien, lo especial es que los sistemas operativos y las aplicaciones que están corriendo sobre cada una de las máquinas virtuales no necesitan ser apagados, no hay tiempo de downtime, no hay tiempo de falta de servicios, de corte de servicios en las aplicaciones que están trabajando sobre los sistemas operativos virtualizados. ¿Verdad? Que las máquinas virtuales no se apagan en ningún momento. Durante el traslado de una máquina virtual corriendo en un servidor, aquí, en este servidor que corre sobre el hipervisor, no hay ninguna falta de servicio. El usuario no va a dejar de poder trabajar, de poder acceder a su información dentro de las máquinas virtuales. Cuando el traslado esté completo, la máquina virtual efectivamente va a estar corriendo sobre un hipervisor que va a estar trabajando sobre un hardware diferente. Esto es muy importante porque nos permite, más allá de las prestaciones, más allá de la falta de downtime, nos permite efectivamente poder reemplazar un servidor físico, hardware real completo, de modo transparente a la infraestructura. La infraestructura sigue trabajando sin ningún problema. Esto, como pueden ver, tiene muchísimas utilidades, muchísimas posibilidades a nivel de administración. Hablemos ahora de optimizar el uso de los recursos reales. ¿Qué son recursos reales en una infraestructura física? Bien, hablamos de CPU, memoria, espacio de discos, ancho de banda de red, ancho de banda de conectividad de storage, entre otras cosas, pero esto es lo principal. Algo a tener muy en cuenta cuando hablamos de recursos reales es que casi todos los servidores reales desperdician recursos reales casi todo el tiempo. ¿Por qué? Ocurre que cuando tenemos instalado un sistema operativo con las aplicaciones corriendo sobre él, es normal que la utilización de las aplicaciones por parte de los usuarios no sea de forma continua y constante. Por ende, esos servidores, esos recursos físicos, están siendo infrautilizados de modo casi continuo. Por ejemplo, en cualquier servidor típico, normalmente podemos encontrar cierta cantidad de memoria RAM disponible, cierta cantidad de capacidad de procesamiento disponible, típicamente la capacidad de transporte de información de red está siendo utilizada, pero no totalmente, etcétera. En realidad, este aparente desperdicio de los recursos reales es una necesidad que se da en el hardware físico, se da cuando utilizamos infraestructura física real, ya que no se puede implementar un servidor, no se puede poner en producción un servidor teniendo los recursos utilizados casi por completo, es decir, es un impedimento práctico el que nos lleva a desperdiciar esos recursos. En cambio, cuando hablamos de infraestructura virtual, en principio mencionemos el hecho de que podemos instalar muchos servidores virtuales dentro de un servidor real, es decir, podemos tener muchas máquinas virtuales ejecutándose dentro de un hipervisor. Con la adecuada planificación, con una adecuada visión acerca de cuáles son las necesidades de cada servidor, de cada aplicación, se puede llegar
implementar una gran cantidad de servidores sobre un hipervisor, de modo que la cantidad de recursos virtuales implementados sea superior a los máximos posibles de recursos reales disponibles para utilizar. Veamos un ejemplo. Si tenemos un servidor físico con 100 GB de RAM reales disponibles, podríamos, por ejemplo, implementar dentro de ese servidor físico, dentro del hipervisor que corre sobre él, 10 máquinas virtuales con 20 GB de RAM cada una. En este caso, la suma total de gigabytes de las máquinas virtuales nos da 200 GB. Es decir, estamos utilizando 100 GB virtuales extra por arriba de los 100 GB reales de los que disponemos. Esta planificación de la que mencionábamos nos va a permitir hacer este tipo de cosas. Este es un ejemplo un poco extremo. Estamos hablando de una duplicación del uso de RAM en este ejemplo particular, pero es muy bueno tener en cuenta que con adecuada planificación, incluso dependiendo del escenario, este ejemplo podría convertirse en algo real. Bien. En este punto vamos a pasar al siguiente ítem de esta presentación, que es la optimización de performance. Hablando en relación con plataformas de virtualización, este tema se encuentra en directa relación con lo que hablábamos antes. En principio, podemos implementar configuraciones en los hipervisores para controlar y administrar recursos reales y virtuales. Esto nos lleva a la posibilidad de poder configurar la adaptación automática o semiautomática de un hipervisor a las demandas de recursos de las máquinas virtuales. Este tipo de característica nos permite prever la posibilidad de añadir o quitar recursos a las máquinas virtuales en base a eventos que son esperables, que uno puede esperar, o inclusive en base a picos de consumo que pueden ser inesperados. Esto último, lo que estamos hablando, es casi imposible de realizar en infraestructura física típica. Es decir, tenemos infraestructura física, servidores, algún tipo de hardware industrial que soporta la característica de la que estábamos hablando recién, pero la infraestructura clásica, típica, un servidor con storage local o un servidor conectado a una infraestructura de storage, no va a poder soportar la posibilidad de agregar recursos en vivo, es decir, no se puede agregar más capacidad de procesamiento, más memoria, en algunos casos más discos, a un servidor que está prendido, que está funcionando. En particular, por ejemplo, yendo al caso de agregar capacidad de procesamiento, inclusive teniendo disponible un slot para conectar, para pinzar, para agregar una CPU adicional a un servidor, si el servidor está prendido, normalmente no vamos a poder conectar, pinzar esa CPU adicional al servidor prendido, vamos a tener que apagarlo. Ese tipo de característica está disponible en infraestructuras virtuales. No precisamente de esa manera, sino que en realidad lo que sucede es que tenemos recursos reales, recursos físicos que están disponibles y que podemos reasignar de un servidor virtual a otro servidor virtual, o si estuvieran disponibles, no estuvieran asignados a ningún servidor, simplemente le asignamos a alguna máquina virtual más recursos de los que ya tenía disponibles.
Esto de lo que estamos hablando es mayormente imposible de realizar en una infraestructura física típica. Por ejemplo, configurar la reasignación automática de RAM de un servidor físico a otro es prácticamente imposible. Por ejemplo, quitarles 4 GB de RAM a un servidor físico prendido sin apagarlo y simultáneamente, o casi simultáneamente, agregarle estos 64 GB de RAM a otro servidor que esté prendido es imposible en infraestructura típica. Bien, hablemos ahora de las nubes, clouds. Clouds como una razón para virtualizar infraestructura física. El tema de las clouds, de las nubes, es un tema muy amplio y lo mejor sería que, si no están familiarizados con distintos términos, se den una vuelta por este link y consulten algunos conceptos. En particular, cuando hablamos de las clouds como una razón para virtualizar infraestructura, estamos hablando de las clouds como una entidad que nos va a permitir brindar infraestructura como servicio. Es decir, yendo a la definición formal, infraestructura como servicio es un medio de entregar almacenamiento básico y capacidades de cómputo como servicios estandarizados en la red. Básicamente lo que nos permite una cloud configurada, una cloud puesta como infraestructura como servicio, es la posibilidad de tener una interfaz de cara a algunos usuarios. Esa interfaz le permite a los usuarios ordenar, disponer por cuenta propia la necesidad de determinada infraestructura. Esa infraestructura obviamente está dada por servidores, sistemas operativos y aplicaciones, y a la vez todos los recursos que esas entidades utilizan. Es decir, básicamente un usuario puede conectarse a una interfaz y solicitar, por ejemplo, un servidor con 32 GB de RAM, con sistema operativo Red Hat Linux. El servidor debe tener instalado, por ejemplo, una base de datos MySQL. La base de datos tiene que estar configurada de cierta manera. A la vez, el servidor debe disponer de 2 o 3 interfaces de red. El usuario que va a ser utilizado por default va a ser X usuario, etcétera, etcétera. Este tipo de templates nos permite a los administradores disponer de la capacidad de poder automatizar las tareas de provisión de infraestructura. Es por ello que se lo denomina infraestructura como servicio. El por qué estamos hablando de clouds en una charla de virtualización es esto. Esta pila, este gráfico nos muestra que en principio se construye la infraestructura física. Sobre la infraestructura física implementamos una infraestructura virtual, y en tercer lugar, sobre la infraestructura virtual se implementa una infraestructura de nube. Es decir, la infraestructura virtual es la base para construir una nube privada. La razón primaria para implementar una nube privada, es que ambas, en realidad, las nubes públicas y privadas, tienen al momento y tendrán cada vez más mejoras y capacidades incrementadas respecto de una infraestructura virtual, tanto como la infraestructura virtual tiene mejoras y capacidades incrementadas respecto de las infraestructuras físicas. El construir
clouds privadas se vuelve cada vez más barato cada momento. De hecho, el costo de licencia de construir una nube privada va tendiendo a cero, ya que al día de hoy existe software open source, software libre, que se puede utilizar para construir clouds privadas de nivel industrial, y ese software está llegando a un punto de madurez muy alto. De hecho, hay muchas organizaciones a nivel mundial, importantes organizaciones, que han montado sus nubes privadas sobre software de clouding open source, como OpenStack, OpenNebula, etc. Volviendo a la infraestructura virtual, el costo principal para montar una nube privada es construir primero la infraestructura virtual. Bien, en este gráfico tenemos esquematizado cómo ha sido la progresión de la infraestructura hasta el momento. En el pasado y en el presente tenemos infraestructura física, fue lo primero que la tecnología brindó. En el presente, al momento, ahora mismo, la infraestructura virtual es preponderante. La mayoría de las infraestructuras físicas están migradas a infraestructuras virtuales, y del presente hacia el futuro, inclusive hacia el futuro muy cercano, la infraestructura va a estar basada en nube. Las nubes pueden ser privadas y públicas, o privadas o públicas, se dirá. La tendencia nos va llevando de la infraestructura física a la virtual y luego a las nubes. Bien, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que vamos a poder trabajar con una plataforma de virtualización y eventualmente vamos a poder cambiarla. Es decir, si de repente tenemos una infraestructura de nube construida sobre la plataforma de virtualización, normalmente no se va a ver afectada por el cambio que realicemos, en la plataforma de virtualización. Por otra parte, es necesario tener en cuenta y razonar que la plataforma de virtualización puede y va a cambiar a lo largo del tiempo. Es decir, en cierto punto en la historia de una infraestructura podremos estar utilizando, por ejemplo, KVM. En otro momento, la infraestructura virtual migrará hacia, por ejemplo, Citrix en server. En el caso de que estemos utilizando una plataforma de utilización propietaria y paga, es una posibilidad muy alta, muy grande, el que tengamos que migrar hacia otra plataforma eventualmente. Una razón, por ejemplo, sería simplemente un incremento en el costo de la licencia. Se compra la plataforma de virtualización, por ejemplo, VMware vSphere, pasa el tiempo que tenemos pagado de licencia y el costo de relicenciamiento es muy alto, y por ende la organización elige migrar de plataforma de virtualización desde esa plataforma, de ejemplo, VMware vSphere, a otra plataforma, por ejemplo, Citrix en server, por ser más barata, o directamente a una plataforma libre de costo de licencia cero, como KVM o Xen. Bien. Teniendo en cuenta lo anterior, hay varios puntos a considerar para elegir una plataforma de virtualización. El primer punto a considerar es qué herramientas de conversión física a virtual posee esa plataforma de virtualización. Una herramienta de conversión física a virtual es algo que nos permite, es un software que nos permite tomar un servidor físico con
su sistema operativo y las aplicaciones corriendo sobre él y convertirlo a virtual. Es decir, ese software toma el sistema operativo y las aplicaciones, analiza la información de configuración del sistema operativo y convierte toda la configuración del sistema operativo a una configuración que le va a permitir a ese sistema operativo correr dentro de una máquina virtual. Este tipo de herramientas es clave, es muy importante en el inicio de la opción de una plataforma de virtualización, ya que nos va a permitir realizar de modo mucho más rápido y efectivo la migración desde una infraestructura física a una infraestructura virtual. Es clave tener en cuenta que, si bien muchas plataformas de virtualización admiten conversiones manuales, se puede realizar migraciones a mano, las herramientas de conversión automatizan el proceso y evitan en gran medida el error humano. En segundo término, tenemos a considerar las herramientas de conversión virtual a virtual que puede tener una plataforma de virtualización. Este tipo de herramientas nos permite importar y exportar las máquinas virtuales que tengamos desde nuestra plataforma de virtualización hacia otras e importar máquinas virtuales de otras plataformas hacia la que estemos usando. Esto es muy importante porque va a abrir la ventana al futuro en el momento en que tengamos que migrar desde la plataforma de virtualización que estamos usando hacia otra plataforma. En particular es un tópico bastante vigente, bastante actual, ya que obviamente la virtualización, si bien tiene unos cuantos años en el ambiente informático, industria, recién a esta altura, en este último par de años, se ha llegado a los fines de ciclo de las licencias, se ha llegado al fin de las licencias pagas, y algunas organizaciones empezaron a contemplar la posibilidad de migrar sus máquinas virtuales de una plataforma a otra. Bien. Un tercer punto muy importante al considerar una plataforma de virtualización es qué capacidades tiene para implementar políticas de administración de recursos virtuales y reales. Típicamente, ello implica que la plataforma de virtualización va a tener un componente de gestión de hipervisores, es decir, un software que permite administrar varios hipervisores y de ese modo nos va a permitir trabajar con los distintos recursos de los que disponga cada uno. Por otra parte tenemos que considerar las capacidades de optimización de recursos de los que dispone la plataforma de virtualización que vamos a elegir. Este tema es muy amplio y obviamente es uno de los puntos críticos en la selección de una plataforma de virtualización. Por ejemplo, algunas capacidades actuales son, como ya habíamos hablado, lead migration, la posibilidad de hacer migraciones en vivo. Otra puede ser, por ejemplo, la disponibilidad de appliances virtuales. Los appliances virtuales son simplemente máquinas virtuales construidas para brindar una función específica. Por ejemplo, una máquina virtual que funciona como un router, una máquina virtual que funciona como un switch, como un firewall, como un dispositivo de filtrado, como un dispositivo que realiza las funciones de un servidor de correo, etcétera. Este tipo de virtual appliances va a correr directamente sobre un hipervisor y
En el caso de los appliances virtuales de networking, por ejemplo routers, switches, firewalls, el manejo del tráfico de red se hace directamente dentro del hipervisor, dentro de la infraestructura de virtualización. En realidad, cuando hablamos de manejo de tráfico de red por medio de appliances virtuales dentro de un hipervisor, estamos hablando de que la velocidad con la que esos appliances virtuales van a manejar el tráfico de red típico es mucho más elevada que la que se podría tener si las máquinas virtuales interactuaran con dispositivos físicos reales externos. Esto es el caso típico, puede ser que sea el contrario en algunos casos donde haya determinados problemas dentro del hipervisor, determinados problemas de configuración. Pero volviendo al tema de tener capacidades de optimización de recursos, es muy importante considerar qué capacidades tiene la plataforma, cuáles dispone. Si bien muchas plataformas tienen, por ejemplo, VMware vSphere, la plataforma de virtualización más vieja, más desarrollada, si bien muchas plataformas tienen numerosas posibilidades para optimizar recursos, el escenario de implementación de esa plataforma puede no requerir de todas esas capacidades, no requerir de todo, pero puede que sea necesario, puede ser un requerimiento indispensable disponer de algunas capacidades. Así que hay que analizar muy detalladamente esto y tener en cuenta que no hace falta siempre tener todas las posibilidades, con tener algunas, con tener las que son indispensables y disponer de algunas extras puede ser suficiente. Lo ideal, si se dispone de recursos para adquirir las plataformas con la mayor cantidad posible de capacidad de optimización de recursos, es adquirir esas, no las otras. Pero no es siempre lo que hay que hacer. Bien. Arribamos a una serie de conclusiones simples. Al usar infraestructura real directamente, no hay modo de obtener las mismas capacidades que las disponibles en una infraestructura virtual. En segundo término, un beneficio clave de la infraestructura virtual es poder independizar el software instalado de los distintos ciclos de soporte del hardware real. Ese hardware real típicamente serán servidores, hardware storage, etc. En tercer término, una capacidad clave de la infraestructura virtual es poder correr muchos servidores virtuales en pocos servidores reales. En estos links pueden acercarse a distintas informaciones muy útiles para llegar a una mejor comprensión de los temas tratados en esta presentación.